Buenas, es un privilegio encontrarnos para seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Marcos. Hoy nos corresponde Marcos capítulo 6, verso 14 hasta el 29. Estudiaremos bajo el tema Muerto en la fiesta. Juan Marcos nos presenta diferentes sucesos en este capítulo 6. Nos describe lo que sucedió a Jesús con los de su propia tierra. Nos hace saber de la enseñanza y envío de los 12 y lo que sucedió cuando ellos predicaban. El pasaje que nos ocupa en este tiempo habla de lo que sucedió a Juan el Bautista por Herodes. Acerquémonos al suceso que nos da Juan Marcos. Nos confronta con las acciones de Juan el Bautista ante la vida pecaminosa de Herodes y el proceder de éste. Meditemos y reflexionemos en medio de este suceso para implicar en nuestras vidas las enseñanzas exhibidas. Había iniciado el ministerio de los 12. Recorrían las ciudades y aldeas de Galilea, predicando el evangelio, realizando milagros. Pero no era su fama la que se popularizaba, sino era la fama de Jesús. Herodes Antipa, hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca, esto es, gobernante de la cuarta parte del reino de su padre, de Galilea y Perea, bajo el escudo de Roma, desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Herodes Antipas oficialmente no fue rey, pero el uso que Marcos hace del título probablemente refleja la costumbre local. Herodes oye de la fama y poderes milagrosos de Jesús, quien era un gran maestro. Se maravillaban de sus enseñanzas, de sus sanidades. Sanó a muchos enfermos, desde los que le traían y les buscaban. También a aquellos como estos, la suegra de Pedro, el leproso, el paralítico, el de la mano seca, la mujer del flujo de sangre, y como si fuera poco, volvió a la vida la hija de Jairo. No solo eso, también manifestó su poder sobre los espíritus inmundos. Recordemos el de la sinagoga, los que traían las gentes a las casas de Pedro, los de la orilla del mar, que no les dejaba ni hablar, y al hombre que tenía una legión en la región de Gadara. No solamente hizo eso, es tanto el poder que con la misma voz que echaba fuera los demonios, calmó en la noche una gran tempestad. Muchos decían, este es Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida, manifestando grandes poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, posiblemente atribuyendo lo que había dicho Malaquías, que Dios enviaría a Elías antes del día grande. Esto en el capítulo 4, versículo 5. Y un tercer grupo decía que Jesús era uno de los grandes profetas de los tiempos antiguos. En medio de estas opiniones, Herodes Antipas tenía la convicción de que Jesús era Juan el Bautista, quien él había decapitado. Herodes creía que Juan el Bautista había resucitado de los muertos y estaba usando poderes milagrosos. Juan Marcos nos va a narrar los sucesos con vívidos detalles que conducen a la cárcel y muerte de Juan el Bautista por Herodes Antipas y Herodías. Marcos en su sección nos completa lo que inició en el capítulo 1, versículo 14, sobre el encarcelamiento de Juan, y nos clarifica el breve relato de la decapitación en el verso 16 de este capítulo 6. Vemos el sufrimiento y muerte que tuvo el preparador del camino. Puede servirnos como un anticipo de los sufrimientos y muertes de Jesús, quien dando su vida en rescate por muchos sufrió y murió. Marcos nos dice
que el mismo Herodes Antipas había mandado que prendieran a Juan y que le encarcelaran. Según Josefo, la cárcel en que lo pusieron estaba la fortaleza de Maquero, esto es también un palacio, cerca de la playa noreste del Mar Muerto. Herodes Antipas hizo esto por causa de Herodías, una mujer ambiciosa que era su segunda esposa. Herodes se había casado primero con una hija del rey árabe Aretas IV. Luego se enamoró de su sobrina Herodías, porque era hija de su medio hermano Aristóbulo, que había estado casada con Felipe, también medio hermano de Herodes Antipas. Herodías y Felipe habían tenido una hija, se llamaba Salomé. Herodes Antipas se divorció de su esposa para casarse con Herodías, la cual se había divorciado de Felipe. Este no es el mismo que Felipe en Lucas 3:1. Juan había estado bautizando en el río Jordán, donde predicaba un mensaje de arrepentimiento, en preparación para la venida del Mesías. Muchos acudían para oírlo, y muchos confesaban sus pecados, demostrando en público su deseo de vivir rectamente al ser bautizados. El llamado de Juan a arrepentirse del pecado era una acusación directa a la vida inmoral, lujuriosa y corrupta de las gentes. Cuando Juan el Bautista supo que Herodes estaba viviendo con Herodías, lo que era incesto y adulterio, ya que era sobrino de él y fue esposa de su hermano, no dudó en confrontar el pecado de él, denunciándolo. Repetidamente decía que su matrimonio era ilegal. Las denuncias y censuras hechas por Juan el Bautista hicieron que Herodías se enfureciera y la tenía contra él. Deseaba no solamente que estuviera en la cárcel, sino matarle. Ante los deseos de Herodías no le era posible, ya que Herodes temía a Juan, porque sabía que era un varón justo, alguien que contaba con la aprobación de Dios, también que era santo, es decir, un hombre de conducta intachable, separado y consagrado al servicio de Dios. Así que guardaba salvo a Juan de las intenciones asesinas de Herodías. A pesar de la vida que llevaba Herodes, escuchaba a Juan de buena gana. ¡Qué gran conflicto debía de tener Herodes! Su vida pecaminosa con Herodías y el escuchar la exigencia de Dios a través de Juan el Bautista, rehusando llegar al arrepentimiento y demostrar públicamente su cambio de manera de vivir. Reflexionemos e impliquemos. A Herodes le gustaba escuchar lo que decía Juan de la palabra de Dios, pero no quiso cambiar. Podemos estar haciendo lo mismo. Nos puede gustar escuchar predicadores y sus expresiones de la palabra de Dios, leer la Biblia, entonar los bellos cantos de la fe cristiana, pero no estar dispuestos a comprometernos con Jesús y reconocerle como el Señor de nuestra vida, porque queremos seguir en nuestros pecados que amamos. Herodes aún quedaba perplejo al escuchar a Juan. Lo mismo puede estar pasando con nosotros. Sentir que nuestra conciencia está atribulada y llena de culpa. Dios hace esto para que por medio de su gracia seamos conducidos al arrepentimiento. El llamado de la Biblia es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestro corazón se llega a endurecer. Antes que eso ocurra, te animo
e invito a arrepentirte de esos pecados que te separan de esa relación con Dios. Confiésaselos, Él te los perdonará y dará gozo y paz a tu corazón, y estarás en una relación estrecha como Él, como tu Señor y tu Salvador. Debes arrepentirte con prontitud. La gran oportunidad para matar a Juan el Bautista se le presenta a Herodías. Herodías halló una oportunidad para llevar a cabo su deseo de eliminar a Juan el Bautista. La fiesta de cumpleaños de Herodes, una lujosa celebración que ofreció a sus príncipes. Estos eran los altos funcionarios en el gobierno civil, y los tribunos y a los principales ciudadanos prominentes de Galilea. La joven Salomé, hija de Herodías, salió al salón del banquete a danzar. Agradó tanto a Herodes y a los que estaban con él, dándole un ofrecimiento a la muchacha. Le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. De seguido hace un juramento: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Usando un dicho proverbial generoso, hasta la mitad de mi reino, para sustentar que no importa lo que costara, él se lo daría. Salomé le preguntó a su madre qué debía pedir. Herodías respondió rápidamente: la cabeza de Juan el Bautista. Florece su deseo asesino. Entonces Salomé entró prontamente de vuelta al rey. Le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Posiblemente lo del plato es por el carácter festivo del cumpleaños. No hay marcha atrás. Lo ha jurado delante de los invitados. La petición de Salomé entristeció profundamente a Herodes. Lo había prometido una vez y, como si fuera poco, lo había jurado. Todo delante de los que estaban con él en la mesa, de manera que es irrevocable. Así que inmediatamente mandó a traer la cabeza de Juan el Bautista. Uno de la guardia fue en busca de Juan el Bautista a la cárcel de la fortaleza. La voz que clama en el desierto, predicando el arrepentimiento, fue callada. Cortada su cabeza del cuerpo, fue separada. Por el guarda fue traída a Salomé, y en un plato fue entregada. Esta la llevó a su madre para hacerle saber que su deseo se había cumplido y que Juan había sido silenciado. Su mensaje para Herodes todavía le quedaba inquietando. Cuando los discípulos de Juan el Bautista, aquel que ellos les había enseñado, ese mensaje del arrepentimiento, aquellos que le habían aceptado y que fueron transformados, estos que le seguían se dieron cuenta del suceso, recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Reflexionemos e impliquemos. El fruto final recibido en esta tierra por Juan el Bautista en su servicio al Señor fue un tiempo en las mazmorras en prisión y una muerte violenta. El valor de la verdadera fe no hay que medirlo por los resultados que se obtienen, ni por las cosas que se ven, ni por cuán aceptados somos, sino por la fidelidad a Dios. Sí, por nuestra fidelidad a nuestro Señor.
nuestro Dios, el Rey soberano. ¿Cuán fieles estamos siendo en representar a Dios y hablar de parte de Dios a nuestra generación, como lo hizo Juan a la suya? Que Dios les bendiga más. Se les ama. Feliz semana.